Bien, pues vamos a compartir la palabra. Voy a pedirte que abras tu Biblia en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 29. Yo voy a leer el verso 29 y ustedes leen el verso 31, ¿de acuerdo? Bien, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Ustedes? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los dos, todos juntos. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tú has bendecido tu palabra desde el día que tú se la revelaste y estimulaste, animaste a las personas para escribir tu palabra. Señor, te rogamos que en esta tarde penetre en nuestro corazón, en nuestro entendimiento y dé fruto en nuestra vida al 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer la declaración de fe y dilo con todo tu corazón. Amado Espíritu Santo, te ruego que me reveles tu palabra, que la grabes en mi mente y en mi corazón, que me ayudes a vivirla para poder compartirla. Te ruego que sigas haciendo milagros, sanidades, prodigios y maravillas para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Voltea con tu hermano que está atrás, regala una sonrisa y dile: Dios te bendiga, qué bueno que has venido a la casa del Señor. Bien, el tema que voy a compartir con ustedes el día de hoy lo he titulado Dios da fuerza al cansado. Dios da fuerza al cansado. ¿Cómo se llama el tema? Dios da fuerza al cansado. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha sentido cansado? Sí. Entonces, ¿a quién debemos acudir? ¿A quién debemos? A Dios. Porque Él es el único que nos da fuerza física y espiritualmente. Y la palabra fuerza significa energía, vigor, robustez, capacidad de mover o levantar un peso determinado o hacer a un lado lo que está estorbando. O sea, es la capacidad, la fuerza, la robustez que Dios nos da para hacer algo físico. Y dice, para hacer a un lado lo que está estorbando. Si esto lo llevamos a lo espiritual, Dios nos da la capacidad, la fortaleza para luchar contra las fuerzas del enemigo. Acuérdense que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad que gobiernan ¿en dónde? En las regiones celestes. Entonces, y dice que para hacer a un lado lo que estorbe, si el enemigo está tratando de estorbarte, la oración, el ayuno tiene poder, la guerra espiritual. Acuérdense que nosotros somos soldados de Cristo. Somos soldados de Cristo, formamos parte del ejército de Dios. Entonces, si formamos parte del ejército de Dios, si formamos parte de los soldados de Cristo, quiere decir que estamos preparados o que estamos siendo preparados ¿para qué? La guerra. Nada más uno dijo, ¿para qué estamos preparados? No tengan miedo, no tengan miedo. Lo nuestro no es una guerra con armas, sino con la oración. Armas espirituales. Dice que la Escritura que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para vencer toda potestad de las tinieblas y para traer cautivo todo pensamiento contrario a la voluntad del Señor a los pies de Jesucristo. Esas son nuestras armas. Entonces, por eso es importante la oración. Y nuevamente aprovecho este paréntesis para invitar a los varones. Y recuerden, los varones somos la cabeza del hogar. Pero no somos la cabeza nada más para mandar no, somos cabeza para cuidar, para proteger y para proveer. Amén. ¿Para qué nos puso el Señor como cabeza? De hogar. A ver, varones, ¿no hay varones? Se quedan bien callados, ¿por qué? A ver, varones, ¿para qué nos puso Dios como cabeza? ¿Para qué? Cuidar, proteger y proveer. Entonces, somos responsables de cuidar a su familia. ¿Y cómo la vamos a cuidar? Con la oración. Bien, entonces vemos que Dios nos ha dado esa fuerza para poder hacer a un lado aquello que nos estorba, sea físico o espiritualmente. Y nos ha dado la fuerza para levantar,
hacer algo que necesitamos hacer. Yo doy gracias a Dios porque siento que me está dando más fuerzas, ya me siento más fuerte en mi columna y doy gracias a Dios, pero eso es lo que hace el Señor. Y cansado, bueno, cuando una persona está cansada, está agotada, no tiene fuerzas para continuar adelante. Es un cansancio, es algo que dice, no, ya no puedo más, sobre todo cuando son niños. ¿Qué dicen los niños? Abacha, papá. ¿Quieren que abrace a papá? O sea, quieren que lo abrace, porque ya no pueden, ya no pueden caminar. Así también nosotros, cuando nosotros nos cansemos de decir, abacha, papá. Pero aunque no estemos cansados, diario debemos de abrazar al Padre, a través de la oración, por medio de su Espíritu Santo. Amén. Vean qué importante es esto de la oración. Vamos a profundizar un poquito en estos 3 versículos que leímos al principio y vamos a Isaías 40, verso 29, por favor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él es el que nos da fuerza, y especialmente aquel que está cansado, aquel que ya no se siente, ya no tiene fuerzas, que ya no tiene deseos de luchar. ¿Cuántas veces nos sentimos cansados físicamente? Y en algo otras emocionalmente. Y en algo otras nos sentimos cansados espiritualmente. Y en algo otras financieramente. Porque dígame quién de ustedes no ha tenido una prueba, una lucha físicamente. Ya le llegó alguna enfermedad y tiene que levantarse en fe y luchar contra la enfermedad. Imagínense. Yo les dije que en una ocasión, después de 3 meses que me fracturé la columna, estar postrado, sí sentí un poco de tristeza, empecé a llorar y orando, le pedí al Espíritu Santo, no dejes que mi fe falte, Señor, no dejes que mi fe mengue, ayúdame a pasar esta prueba. Y aquí acabamos de leer, Él nos da fuerza para pasar esas pruebas, porque todos vamos a tener, o todos han pasado, o algunos de ustedes están pasando pruebas, ya sea en lo familiar, ya sea en lo matrimonial, ya sea en el trabajo, ya sea en lo económico. Todos pasamos pruebas. Entonces, Dios es el que nos da fuerzas. Dios es el que nos fortalece, aún en cualquier área. Él no creas que nada más en lo espiritual. Él dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma, en todas las áreas, cuerpo, alma y espíritu. Porque acuérdense que estamos formados por 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. El ser, nosotros somos un ser espiritual, que habitamos en un cuerpo y tenemos una mente, una voluntad. Cuerpo, alma y espíritu. La voluntad es nuestra alma, es con lo que nos ayuda a recibir y a sobreponernos a las emociones. Cuando usted tiene un familiar enfermo muy grave y que el doctor dice, pues está muy grave, no sabemos qué vaya a pasar, usted se aflige, se preocupa y quizás empieza a llorar. O si alguno de ustedes en alguna ocasión perdió un familiar, algún amigo muy íntimo, se pone triste y quizás llore. Y no es malo, no es malo. Jesús lloró porque es una emoción. Acuérdense, Jesús lloró ¿por quién? Por Lázaro. Y no era su familiar, era su amigo, pero era un amigo que él quería mucho. Y entonces las emociones son naturales en el ser humano, y eso lo maneja la voluntad del alma. Por eso es que sentimos, lloramos, nos entristecemos, nos sentimos mal, nos sentimos afligidos. ¿Por qué? Porque estamos formados en esas 3 partes. Entonces vemos que dice aquí, Él da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Vamos a leerlo en la del lenguaje actual, por favor. Dice, Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Usted ha pasado una enfermedad, como ahora gracias a Dios a mí no me ha dado dengue y espero que nunca me dé, y lo rechazo, no lo recibo. Pero he escuchado a los hermanos que les ha dado eso, que se sienten como débiles, cansados, que no tienen fuerzas, que no les da hambre, les duele la cabeza, diarrea, vómito y no sé qué tantas cosas. Entonces vemos que en esos casos, en esas pruebas, en esas dificultades, es cuando nosotros debemos de acudir a Dios, y no solamente en esos tiempos, en todo tiempo, pero especialmente en este tiempo. Porque ni los médicos les pueden dar otra cosa más paracetamol.
Entonces, ¿quién es el único que nos va a ayudar? Dios. Yo creo que Dios escucha nuestras oraciones, porque yo digo, rechazo siempre, eso es guerra espiritual. No aceptar lo que el enemigo está ocasionando. Rechazo esa plaga, porque ya es una plaga. Oigo que muchísima gente está enferma de eso. Chicos y adultos, ricos y pobres, gordos y flacos, pareja agarrados ese zancudito. Entonces vea cómo dice, Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. No te olvides, por eso el título de este tema, ¿cuál era? Dios da fuerzas al cansado. Cuando tú estés atravesando una prueba, una dificultad, acuérdate, clama al Todopoderoso, clama al Señor a través del Espíritu Santo, que Él está dispuesto para ayudarnos. Es como un padre. Un padre, cuando un niño dice, abacha, ma, abacha, yo le digo que mi nietecita le dice a mi esposa, abacha, que abraza, porque ya no puede. Entonces así nosotros tenemos que clamarle al Padre, y Él está atento para levantarnos, porque escrito está que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de nuestras enfermedades y fue molido por nuestros pecados y fue herido por nuestras rebeliones y por la paz que nos dio a nosotros a través de su muerte. Y dice la Escritura que por sus llagas hemos sido ¿qué? Sanados. Tenemos que apropiarnos de esa palabra, porque el enemigo es lo que hace, manda dardos de fuego, de incredulidad, de duda, de mentira. No te vas a aliviar, de esta no te vas a escapar, porque viene el hemorrágico y no te vas a escapar. Y piensa la gente muchas cosas, y ¿sabes lo que más afecta? La preocupación, porque bajan las defensas del cuerpo humano, y entonces ese animalito, o lo que inyecta el animalito, tiene mayor efecto. Pero ¿quién trabaja en la mente? El enemigo. Entonces ahí es donde tú y yo debemos de ganar la victoria, en la mente. Por eso dice, pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro. En eso pensar. Tú piensas que vas a salir. Mira todo lo que me sucedió, ya lo saben. Una cosa tras otra, me chocaron la camioneta, me operaron una hernia, me operaron unas cataratas, luego la fractura de la columna, pero aquí estoy, por la misericordia de Dios. No porque yo sea fuerte, sino porque Él me da las fuerzas para vivir y para seguir adelante. Y eso es lo que tenemos que comprender. Él nos da fuerza, aún en las dificultades más graves. Tú agárrate del Señor. Si tienes ganas de llorar, llora delante del Señor. No te dé pena, Él conoce todo. Yo les digo, yo estuve llorando porque me sentía sin salir, ahí postrado en cama, 3 meses ahí. Entonces la verdad que Él es el que nos da fuerza. Entonces Dios siempre nos anima a que no nos demos por vencidos en las pruebas o dificultades, pero necesitamos creer que si confiamos en Dios, Él renovará nuestras fuerzas y nos ayudará a vencer la prueba o dificultad que estemos atravesando, y podremos seguir adelante. Entonces aquí la clave, ¿cuál es? Lo acabo de decir, confiar en Dios. A ver, ¿cuál es la clave para que Dios me dé nuevas fuerzas? Confiar en Dios. Confiar en Dios. Dilo conmigo, decláralo. Levanta tu mano y decláralo para que la palabra entre a tu mente, a tu corazón y se haga rema. Dios me da fuerzas si yo confío plenamente en Él. Otra vez, Dios renueva mis fuerzas si yo confío plenamente en Él, porque Él es el Todopoderoso. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que no se te olvide, Él es el que nos da fuerza, Él es el que levanta al caído. Amén. Vamos a Isaías 41 verso 9, por favor, ahí adelantito. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé. ¿Dónde andábamos antes? Lejos de Dios, sin conocimiento de Dios, apartados de Dios andamos, y de ahí nos llamó por su gran amor y por su gran misericordia. Y dice, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí. Dios nos escogió.
Dios nos escogió. Mire, usted debe sentirse orgulloso. No deje que el enemigo lo avergüence. Cuando le digan, ¿eres cristiano? Sí, soy hijo de Dios. No deje que el diablo lo avergüence, porque el diablo utiliza esas mentiras. Y dice la Escritura que no nos avergoncemos de ser cristianos. En 1 de Pedro, no te avergüences de ser cristiano. No tienes por qué avergonzarte. Tú debes sentirte orgulloso, orgullosa de ser hijo y de ser hija de Dios, porque fuiste comprado, fuiste comprada por un precio de sangre. Y no cualquier sangre, la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. ¿Por qué dirá eso la Escritura? No te deseché. ¿Por qué? Porque andábamos en pecado. Dice la palabra en el libro de Romanos que estábamos muertos en pecados y ¿qué? Delitos. Pero aún así, no nos desechó el Señor. El Señor no nos despreció. No dijo, no, ya vete, tú andabas en las drogas, tú andabas en el alcohol, tú andabas robando, tú andabas haciendo esto, tú. No nos dijo eso, sino que con sus brazos abiertos nos recibió, nos lavó con su sangre preciosa, perdonó nuestros pecados y los arrojó al fondo del mar, dice, y nos convirtió en sus hijos. Fíjate qué privilegio, en nuevas criaturas, no nos desechó. Al contrario, Él por su gran amor murió nosotros en la cruz del Calvario, y ese gran amor todavía está en su corazón y nos sigue amando. Por eso dice la palabra del Señor, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Fíjate, no hay forma de medir el amor de Dios, que podríamos decir, no, pues el amor de Dios pesa 100 kilos, o el amor de Dios mide 10 kilómetros. No podemos. Es algo que no se puede medir, porque Dios es ¿qué? Inmenso. Por lo tanto, su amor es ¿qué? Inmenso. Es inmenso. Entonces, por esa razón, dice a esta persona, no te deseché. Vamos al verso 10, y nos da una promesa muy hermosa, y aprópiese de ella, escríbanla, subráyela, pero grábesela por el amor de Dios. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. Cuando estés atravesando una prueba difícil, cuando estés atravesando una dificultad difícil, acuérdate del Señor. No temas, porque yo estoy contigo. Yo sentía esas palabras cuando estaba en cama llorando, y dijo, no temas. Y un hermano por ahí me dijo, pastor, quiero decirle que yo orando, Dios me dio esta palabra, que usted va a vivir muchos años y que va a estar bien. No lloré delante de él, pero llegando a la casa lloré y dije, gracias Señor por esta palabra. Yo la tomo y me apropio de ella, que voy a vivir. Porque la verdad, ¿cuántas personas no quedan paralíticas cuando se fracturan la columna? Y doy gracias a Dios que ando caminando. Todavía estoy yendo a terapias y por fe voy a quedar bien con la ayuda de Dios. Amén. Y dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, ¿cada cuándo? Siempre que te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ven las promesas de Dios. Ven las promesas de Dios. Fíjate, tengo casi un año sin trabajar. En octubre es un año. Solamente las bendiciones que Dios me da. Y no creas que de los diezmos, eso no. Los diezmos los estamos guardando para la construcción del templo. El próximo domingo vamos ya tenemos los sobres, los voy a presentar para que empecemos con todo su corazón. No de los locales, de la renta de los locales, de mi pensión. Eso. Y yo le digo a mi esposa, ahora, ¿no te fijas que ahora que no estoy yendo a trabajar como que comemos más? Y más tranquilo. Dice aquí, yo te sustentaré. Créelo, hermano, créelo. Dice, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo te ayudaré. Yo te ayudaré. ¿No te imaginas todos los estudios que me hicieron carísimos? Un médico, un especialista, otro.
Pero gracias a Dios, pero siempre en mis oraciones, gracias Señor por los recursos que me das. Gracias Señor porque tú prometiste, recuerden en la palabra de Dios, tú prometiste que nuestro Señor Jesucristo supliría todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en Cristo Jesús. ¿Cómo serán las riquezas de nuestro Señor Jesucristo? Inmensas. Imagínense, dice que las calles son de oro. Con un machuelito que me dé, pues con eso son de oro. Vean lo hermoso que es el Señor. Y Él nos da esa promesa, pero si no la hablamos, yo diario la declaro. Y diario declaro el Salmo 23. Señor, gracias por los alimentos que nos das. Gracias por el pan de la tierra. Aunque mis esposa, ¿cómo que pan de la tierra? Pues de la tierra sale todo. El maíz, el trigo, todo. Gracias por el pan de la tierra que nos da, Señor. Nunca nos ha faltado ni nos faltará. Porque tú prometiste que eres mi pastor y que nada me faltará. Recuérdale las promesas a Dios. Y Dios es fiel a cada una de sus promesas. Pero créelo, hermano. Necesitas creerlo. Y verás la mano de Dios y su misericordia. Y yo doy gracias porque durante todo el tiempo que estuve pues postrado, algunos hermanos fueron y me bendijeron económicamente. La verdad no te imaginas, sabes, yo a veces lloraba. Porque sentía aquello tan bonito que un hermano de la iglesia te lleve poco, mucho según sus posibilidades. Y a veces hermanos que ni eran de la iglesia iban y visitaban y me dejaban. Y yo sentía, y cómo Dios cumple su palabra. Yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. No te dejaré. Pero eso sí dice que ¿qué? Que nos va a esforzar. Tenemos que esforzarnos. Imagínate si yo me diera por vencido, ya me hubiera muerto. Pero el enemigo es lo que quiere poner en tu mente. La duda. Ay, la libraré, iré a quedar bien. ¿Viste? Es el enemigo. Entonces, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tenemos que apropiarnos de esta palabra. Vamos a verlo en el lenguaje actual, por favor. De las regiones más lejanas, yo los llamé a mi servicio. ¿A qué nos llamó? A servir. Entonces, ¿a qué hemos sido llamados? A servir. Entonces, por favor, que esta palabra mueva tu corazón, que cuando pida para los nuevos roles de talentos, no te hagas chiquito, chiquita, levanta la mano, yo pastor, yo quiero servir. O para el roles de aseo, yo quiero servir. Para la vialidad, acomodar los carros, yo quiero servir. Dios nos ha llamado ¿a qué? A servir. Él mismo dijo el Señor, yo no vine a ser ¿qué? Servido, sino a servir. Él nos puso el ejemplo, no solamente de palabras, sino con hechos. Y dice ahí, de las regiones más lejanas, yo los llamé a mi servicio, los elegí y no los he rechazado. Porque dígame quién de nosotros, ahora que ya conocemos de la palabra, ahora que ya somos de Cristo, no hemos cometido errores, pecados, pues, ¿para qué andamos con rodeos? Hemos pecado con malos pensamientos, con iras, con envidias, con celos, con borracheras, porque a veces me encuentro algunos por ahí siendo cristianos, con cosas así. Y a pesar de eso dice, yo los elegí y no los he rechazado. Dios no nos ha rechazado. Él sabe que somos humanos, somos carne. Somos débiles, la misma escritura dice, el espíritu está pronto, está atento, pero la carne es ¿qué? Débil. ¿Cómo la vamos a fortalecer? Con la oración, con el ayuno. Y luego dice el 10, por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios. ¿Qué dice? No tengan miedo, no tengan miedo. Y la verdad que estas palabras me refrescaban mucho a mí. No tengan miedo, yo soy tu Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará ¿qué? Fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Grábate esta palabra, hermano. Aprópiate de ella. Mira qué hermosas promesas nos da. Por tanto, no tengan miedo. No tengas miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Porque dice la palabra que donde dos o más
nos reunimos en su nombre, Él está en medio. Dice, y estoy con ustedes, mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Fíjate qué hermoso es el Señor, pero tenemos que creer. Porque el enemigo lo primero que trata es que nosotros dudemos de la palabra, que no es cierto. Pero la verdad, toda palabra de Dios se cumple. Dice, todo pasará, menos mi palabra. Todo va a pasar, menos la palabra del Señor. Vamos al segundo versículo que leímos, Isaías 40, verso 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Mire cómo habla la palabra. Los muchachos, o sea los jóvenes, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y ¿qué? Caen. Usted analice cuántos jóvenes han venido a la iglesia y ahora ya no están aquí. ¿Por qué? Porque flaquean y caen en las tentaciones, caen en los vicios, caen en las malas compañías, y todo eso los aleja del Señor. Pero ¿quién trabaja todo eso? El enemigo. El enemigo les manda amiguitos o amiguitas que no creen en Dios y los empiezan a agarrar. Ay, ¿para qué vas ahí? Te vas a enfadar. Mira, metemos acá bien chido, esto y lo otro. Pero poco a poco los van alejando. Y dice que aunque sean fuertes, porque la juventud es la fortaleza de ellos, entonces aunque sean fuertes se cansan. Y dice que algunos jóvenes flaquean. Incluso algunos se cansan de servir, Espero que no suceda en esta iglesia. Pero a veces vemos jóvenes que servían en un ministerio en otra iglesia y de repente los vemos en otro lado. Se cansan. Tú dile en tu oración al Señor: Señor, dame fuerzas para continuar con el ministerio al que tú me has llamado. Que no te defraude, Señor, sino que pueda terminar la obra que tú me has encomendado. Tienes que orar al Señor, tienes que clamar. ¿Para qué? Para que el Señor te sustente con la diestra de su justicia. Si nosotros confiamos plenamente en Dios, Él va a derrotar a nuestros enemigos, porque para eso fuimos nosotros llamados, para servirle. Y si nosotros confiamos verdaderamente en Dios, Dios renovará nuestras fuerzas, aún en los momentos más difíciles. No se te olvide, Dios renovará nuestras fuerzas, aún en los momentos más difíciles. ¿Quieres repetirlo conmigo? Dios renovará mis fuerzas, aún en los momentos más difíciles, porque Dios me ama. Dios nos ama y Él está dispuesto a cuidarnos y seguirnos amando. Dice que Él entregó a su único hijo, imagínate, para librarnos del pecado y de la maldad, de la potestad de las tinieblas y del poder de Satanás, y nos trajo a la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Vamos a ver un ejemplo de un hombre que pues todos lo conocen, ya saben la historia de David. Sabemos que David fue ungido por el profeta Samuel para ser el rey de Israel, porque Saúl iba a ser desechado. ¿Por qué iba a ser desechado del trono el rey Saúl? Por su desobediencia. Es un ejemplo para nosotros. La desobediencia siempre trae consecuencias, y consecuencias malas. La obediencia también trae consecuencias, pero consecuencias buenas, bendición. Entonces David fue ungido como rey, pero no fue llamado luego al trono, sino que él continuó siendo pastor de ovejas. Y dice la escritura que en cierto tiempo los filisteos se levantaron en guerra contra el pueblo de Israel, y los filisteos contaban con un guerrero grande, frondoso y fuerte llamado Goliat, que medía aproximadamente 3 metros. Dice la escritura que medía 6 codos. Cada codo equivale a 52 centímetros, .6, algo así. Si multiplica 5 por 6, 30, como 3 metros más o menos.
Imagínense un hombre gordo, fuerte y alto, y se encuentra con aquel jovencito, 15, 17 años, no especifica la escritura, y cuando él lo ve, dice: ¿acaso soy perro para que vengas a pelear conmigo con palos? Y entonces David le contesta, dice: tú vienes con jabalina y vienes con todas tus armas, pero yo vengo en el nombre ¿de quién? De Jehová de los ejércitos. Él sabía que no era por sus fuerzas por lo que iba a derrotar al gigante, sino por las fuerzas que Dios le iba a dar para poder ganar la victoria para el pueblo de Israel, y a la vez demostrar al pueblo y demostrar a los filisteos que el Dios de Israel es el Dios de toda la tierra. Él creía en Dios, él confiaba plenamente en Dios. Y aún dice la escritura que sus hermanos lo menospreciaron, trataron sobre todo el hermano mayor, trató de humillarlo y dijo: ¿por qué no te vas a cuidar las pocas ovejas de mi padre? Y él dijo: no, ese incircunciso, fíjense cómo le llamó, ese circunciso ha ofendido a los ejércitos del Dios viviente. ¿Qué es un incircunciso? ¿Qué es un incircunciso? ¿Haberlos discipulado 3? En aquel tiempo no, aquellos que no estaban circuncidados no creían en Dios. ¿Perdón? En aquel tiempo el que no era circuncidado no creía en Dios. Y no está en el discipulado, ¿eh? Qué bueno. Era un pacto con Dios, simbolizaba un pacto con Dios. Simbolizaba un pacto con Dios. El que no era circuncidado no era parte del pueblo de Dios. Recuerden que Moisés dice en la palabra que cuando Dios lo mandó a Egipto a rescatar al pueblo de Israel, Dios lo iba a matar. ¿Por qué? Porque no había circuncidado a uno de sus hijos. Entonces vean, era el pacto de Dios. ¿Cómo quería Moisés llevar a su familia si su hijo no había sido circuncidado? En otras palabras, no formaba parte del pueblo de Dios. Recordemos que nuestro Dios es un Dios celoso, dice la palabra. Él quiere que nosotros le amemos a Él, que le obedezcamos a Él, y no porque nos quiera tener ahí como robots, todos asustados, sino para nuestro propio bien. Dilo conmigo: Dios quiere que yo sea obediente a su palabra y a su voluntad por mi propio bien y por el bien de mis hijos. Ese es el propósito de Dios, que nos vaya bien, así dice la palabra, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Entonces el propósito es que nos vaya bien. ¿Quién es el que quiere que nos vaya mal? El enemigo. Así como hizo con Eva y Adán, especialmente con Eva, que le dijo: no vas a morir. Lo que pasa es que si tú comes ese árbol, Dios sabe que vas a ser como Dios. Tentó la codicia y la indujo al mal, y eso lo hizo apartarse de Dios, y vino la maldición sobre la humanidad y vino la maldición sobre la tierra. Vean lo que trae la desobediencia. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que recordar que somos obedientes. Y David, ya cuando está en lucha, dice en la escritura que el rey le había dicho que llevara su armadura y su espada, pero él dijo: no, Señor, yo no estoy acostumbrado a pelear con eso, ni me queda, mire, casi su chaleco me queda en las rodillas. Era un hombre alto, era un jovencito. Entonces dice que se quitó la armadura, dejó su espada y solamente agarró su costalillo y tomó 5 piedras del camino, y con su honda. Él estaba acostumbrado a manejar la honda. Con eso defendía a sus ovejas de las bestias salvajes que querían comérselas. Entonces, ya cuando se enfrenta a Goliat, dice la escritura que Goliat lanza su pesada lanza. Dice que era como una rueda de telar muy pesada. La lanza, pero David la esquiva, se hace a un lado. Entonces David empieza a mover su honda y la suelta, y ¡zas!, le pega en la frente, y con esa sola piedra cae el filisteo. Aquel hombre grandote, fuerte, mastodonte, que estuvo retando por 40 días y por 40 noches, fíjense, 40 días y 40 noches a todo el ejército de Israel. Y ninguno de los soldados, repito, ninguno de los soldados
ni el propio rey se atrevió a enfrentarse a Goliat. Y este jovencito que no era soldado, este jovencito que no había sido entrenado en la guerra, se atrevió a pelear contra Goliat. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Acuérdate que le acabamos de leer: no temas, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Entonces él tenía que esforzarse, porque nadie quiso enfrentar al gigante, tenían temor. Y si cuando él soltó la piedra, el gigante cayó, y dice la escritura que corrió, sacó la espada del gigante y le cortó la cabeza. Y al cortarle la cabeza la levantó en alto, y todo el pueblo filisteo, todo el ejército filisteo huyeron. Y entonces ahora sí, todo el ejército de Israel corrió y atacó a los filisteos. Pero antes no. Fíjate, ¿quién es el que le dio la fuerza, el valor y la valentía para poder vencer a Goliat? Dios. Dios da fuerza al que no tiene ninguna, dice. Alcanzado. Él no tenía ningún entrenamiento de guerra. Él no sabía manejar ninguna espada, nada, flecha, nada. Él solamente sabía manejar lo que manejaba con su rebaño, pasteando las ovejas, la onda. Pero con eso que Dios le había dado, pudo vencer al gigante. Entonces, otra cosa más: no esperes a que Dios te dé grandes dones. Con los dones que Dios te ha dado, ponlos a trabajar para el Señor. Si tú tienes habilidad y te gusta, eres buena para limpiar y te gusta la limpieza, anótate en los roles de aseo. Si tú eres buena para hacer talentos, haces unas ricas comidas, anótate. Usa tu talento para servir a Dios. Si tú se te facilita dar clases a los niños, anótate. Entra a un curso de capacitación de maestras para que puedas dar clases a los niños. Si a ti se te facilita cantar o tocar un instrumento, acércate con los muchachos de alabanza para que te enseñen y te capaciten bien y puedas servir al Señor. Es importante. Él no menospreció la onda y dijo: no, yo pues ¿cómo que voy a hacer con una piedrecita para chico monstruo? No, Señor, no, manda al rey. Dice que el rey sobresalía a todos los soldados. Imagínate, era alto. Quizás a lo mejor no 3 metros y 60 centímetros como el gigante, a lo mejor 2,80 o 3 metros quizás. Dice que sobresalía de todos los soldados, era alto. Pero sin embargo, tuvo temor de enfrentarse a Goliat. ¿Por qué? Porque Dios no estaba en su corazón. Acuérdense que se rebeló. ¿Y quién era el que estaba en su corazón? En el corazón de Saúl, ¿quién era? El diablo, Satanás. Porque dice que un espíritu inmundo venía y lo atormentaba. Y tenía que venir David con su arpa y cantar alabanzas para que el espíritu malo que estaba morando en Saúl huyera. Y entonces venía la paz. El espíritu de Dios se apartó del rey Saúl porque lo desobedeció. Entonces, si nosotros desobedecemos, haga de cuenta, el Espíritu Santo también se va a contristar, nos va a dejar solitos en nuestras propias fuerzas. ¿Y qué vamos a poder hacer contra el enemigo en nuestras propias fuerzas? Nada. Bien, vamos a 1 Samuel 17, verso 40, por favor. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo detuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Mire, él estaba profetizando. Todavía no le había cortado la cabeza, le estaba diciendo lo que le iba a hacer. ¿Y lo hizo? Sí, lo hizo.
¿Quién hizo que Dios que se cumplieran esas palabras? Dios. Entonces dice: y sabrá toda esta congregación de Jehová que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando su espada, la espada de él, y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. ¿Por qué David pudo hacer toda esta proeza de guerra? Porque Dios estaba con él. De igual nosotros podemos hacer muchas cosas. Si nosotros agradamos a Dios, obedecemos su palabra, lo buscamos con todo nuestro corazón y confiamos plenamente en Él, Dios puede llevarnos a hacer grandes proezas. ¿Por qué el pueblo de Israel hizo que la muralla de Jericó cayera? No llevaba cañones, no llevaba dinamita. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Obedeció. Dios le dijo: da vuelta 6 días a la muralla en silencio. ¿Por qué Dios no permitió que hablaran los israelitas? Porque se iban a desanimar unos a otros. No, yo estoy cansado. No, y luego mira el solazo y sin agua y el polvo. Él como va a caballo, Josué va a caballo y nosotros caminando. Dios les dijo que no hablaran nada. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nuestras palabras pueden dar vida o pueden dar ¿qué? Muerte. Y Dios sabe que nos atamos con las palabras de nuestra boca. Entonces Él no permitió que nadie hablara para que no se desanimara, sino que creyeran en lo que Dios le había dicho a través de Josué, que 6 vueltas, 6 días dando una vuelta, y el 7º día tenían que dar 7 vueltas. Y en la 7ª vuelta, ¿qué tuvo que hacer el pueblo de Israel? Gritar. Imagínense, con solo gritar cayó una muralla que tenía 7 metros de ancho, casi como esto de ancho, y de alto como, no recuerdo la medida exacta, pero cerca de 9 metros. ¿Quién se subía? ¿Quién la tumbaba? Pero para Dios no hay nada imposible. Dios solamente quería que el pueblo de Israel creciera en fe, que aprendiera a confiar en Él, y Él les iba a dar las fuerzas para derrotar a los enemigos más grandes. El pueblo de Jericó era uno de los ejércitos más temidos, era el pueblo más temido porque tenía esa fortaleza, y ellos se jactaban de tener esa fortaleza. Pero cuando el pueblo de Dios confió en Él, que solamente gritando en la 7ª vuelta las murallas iban a caer, sucedió. Nosotros lo que tenemos que hacer es confiar plenamente en Dios, que en las buenas o en las malas siempre estará con nosotros, y nosotros creemos. Si nosotros dudamos, dice la palabra: el que dude no espere recibir nada del Señor. Entonces la clave está en creer, en confiar en Dios plenamente. Pase lo que pase, tenemos que confiar en Dios. Si en tu trabajo tus compañeras te critican o te tienen envidia, acuérdate, agárrate del Señor. Pase lo que pase, Dios te va a dar la victoria. Si te hacen mala cara, agárrate del Señor. Ora al Señor: Señor, guarda mi corazón, que yo no me vuelva una persona resentida porque no me saludó Petrita, que yo no me vuelva resentido porque no me saludó Juanita, sí, no, Lupita, no, que no me vuelva resentido, ¿sí? Por esa razón tenemos que agarrarnos del Señor para que guarde nuestro corazón. No dice Dios: de todo lo guardado guarda ¿qué? Tu corazón. ¿Por qué? Porque de Él mana la vida. Tenemos que guardar nuestro corazón. Vamos a leer
Primera de Samuel 17, verso 45 y 46 nada más. Pero David le contestó: y tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza, pues yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar. Hoy mismo Dios me ayudará. ¿Qué estaba diciendo David? Hoy mismo Dios me ayudará. Mira, tú tienes que declarar la palabra. Siempre que vayas a tratar un asunto, cualquier cosa, di en tu mente, en tu corazón: en la gracia y el favor de Dios está conmigo. La gracia y el favor de Dios está conmigo. Y eso es lo que nos abre puertas. Y David estaba declarando en otras palabras: hoy mismo, dice, hoy mismo Dios me ayudará a vencerte, y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos, y todo el mundo lo sabrá, lo grande que es el Dios de Israel. Todo el mundo. Fíjate lo que hizo ese jovencito. Logró que todo el mundo se diera cuenta que Dios es el Rey de toda la tierra, el Dios de Israel. Entonces a ese Dios servimos. Solo necesitamos confiar plenamente en Él. ¿Qué necesitamos? Confiar plenamente en Él. ¿Tú confías? Amén. No dejes de confiar en Dios, porque el día que dejemos de confiar en Dios, estamos perdidos. Vamos a Jeremías 17, versos 7 y 8, por favor. Bendito el varón que confía en ¿quién? En Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Mira, si tú confías, no solamente estás asegurando la ayuda de Dios, sino que eres ¿qué? Bendecido, eres bendito. Mira lo que dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Tú debes de confiar siempre en Dios. No debes de confiar tanto en tu trabajo. No debes de confiar tanto en las cosas personales. No debes de confiar tanto en tu fuerza física. No debes de confiar tanto en tu conocimiento. Debes de confiar en Dios. En Dios. Él es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Siempre. Dice, además somos bendecidos por el hecho de confiar en Dios. Si tú quieres ser bendecido, tienes que confiar en Dios. Vamos a hacer la declaración. ¿Quieres hacerla? Pero hazlo con fe. Levanta tu mano y repite conmigo: Dios me dará fuerza para vencer las pruebas y dificultades que esté atravesando, si confío plenamente en Él. De nuevo, Dios me dará las fuerzas para vencer las pruebas y dificultades que esté atravesando, si confío plenamente en Dios. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Por último, vamos a Isaías 40, verso 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. En otras palabras, aquí donde dice los que esperan, significa los que confían. Los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjate la promesa de Dios. Y esta misma promesa nos la hizo el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo reafirmó esta promesa de Dios. Vamos a Mateo capítulo 11, verso 28, por favor. Venid a mí todos los que estáis ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vean lo que está diciendo: venid a mí todos los que están ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí es la primera promesa, nos da un descanso. Y vean la segunda promesa en el 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Es la segunda promesa,
¿Qué nos promete en ese versículo? Descanso para nuestras almas. Vuelvo a repetir, aquí está abarcando dos cosas: la física, aquel que esté cargado y cansado, venga a mí, que yo lo haré, ¿qué? Descansar. Y llevad mi yugo. ¿Cuál era el yugo del Señor? La obediencia al Padre. ¿Cuál era el yugo del Señor? La obediencia al Padre, que no se te olvide. Él llevó la cruz, sí es verdad, pero Él llevó un yugo durante su vida. ¿Y cuál era ese yugo? La obediencia al Padre. Entonces dice ahí: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si tú estás cansado físicamente y tú estás cansado espiritualmente, o estás agotado, tienes estrés, insomnio, no duermes, estás afligido, tienes depresión, lloras y lloras y no sabes por qué, acércate al Señor y hallarás descanso para tu alma. Dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el yugo del Señor? La obediencia. Entonces nosotros tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes al Señor y hallaremos descanso físicamente, y hallaremos descanso para nuestras almas. Porque el yugo es fácil, el obedecer es fácil. Solamente Dios quiere que obedezcamos su palabra y nos va bien. Nos va bien, porque el deseo es que nos vaya bien. Dice: yo tengo pensamientos ¿de qué? De bien y no de mal para vosotros. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Que nos vaya bien. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Que nos vaya bien. Fíjate qué hermoso es el Señor. Que nos vaya bien. Es nuestro Padre. Cuando tú despides a tus hijos a la escuela, a su trabajo, ¿qué les dices? Que te vaya bien. Es un deseo. Entonces el deseo de Dios es que nos vaya bien. Y si Dios, que es el Todopoderoso, dice que te vaya bien, nos va a ir ¿cómo? Bien. Porque nada puede derribar la palabra de Dios si nosotros andamos en obediencia. Nada, ni el diablo. Acuérdate que Job era obediente y fiel a Dios, y el diablo envidioso lo puso en mal con Dios. Dijo: no, Job te rinde culto y te obedece porque pues todo le das, y luego lo tienes cercado, pero quítale todo y quítale el cerco, a ver si no te maldice. Y Dios, para probar la fidelidad de Job, le dijo: está bien, te voy a dar permiso, quítale todo menos su vida. Y le destruyó todo: animales, casas, plantíos, a sus hijos los mató. Y él le preguntó: ¿ya ves? ¿Has visto a mi siervo Job, que a pesar de que tú me incitaste a que lo lastimara sin causa, sigue siendo fiel? No, pues le das todo, pero tócale su alma, tócale su cuerpo, a ver si no te maldice. Mira, Satanás, te voy a demostrar que este hombre es fiel. Te voy a dar permiso que lo toques, pero no lo mates. Dios no puede matarnos sin el permiso de... el diablo no puede matarnos sin el permiso de Dios. Por eso es importante que tú y yo seamos obedientes a Dios, que tú y yo andemos bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? A ver esta fila, ¿cómo es la voluntad de Dios? Los felicito, tienen 10 las dos filas. Entonces la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Dios quiere lo mejor. Dios quiere que tú seas más agradable. Dios quiere lo que perfecto que tú estás ocupando, que tú necesitas. Dios no te va a dar algo que no necesitas. A veces yo oigo con todo respeto, luego voy con los hombres, oigo a las mujeres: ay, yo quisiera estar como aquella, uy, yo estoy así, así. Dios no les va a dar nada que no necesiten. Y a los hombres también. A veces los digo: uy, yo quisiera estar como Schwarzenegger. Y luego hasta se quitan la camiseta, andan así con camiseta de manga corta para que vean los popotes. Y otros dicen: yo quisiera estar como... No, Dios no te va a dar lo que no necesitas. Dilo conmigo: Dios no me va a dar lo que no necesito. Y en lo espiritual también. Dios no te va a dar algo que no necesitas. Dios te va a dar un don
en el cual tú te vas a desarrollar, en el cual tú vas a ser fructífero, vas a ser fructífera para la gloria de Dios. Para que no, yo quisiera estar en la alabanza, mira, aquellas la subieron y apenas tiene poquito. No, víguese a los demás. Dile, Señor, ¿cuál es el don que me has dado? ¿Con qué don quieres que te sirva? Don espiritual, no don de nosotros. ¿Con qué don? Bien, vemos que el Señor Jesucristo reafirma la misma promesa del Padre. Ahora, para terminar, vamos a Eclesiastés capítulo 6, verso 18. Fíjate lo que dice el Señor. Eclesiastés capítulo 6, verso 18. Dice la palabra: además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. Ahora vámonos al capítulo 7, verso 18. Son aquellos que no confían a Dios, aquellos que no obedecen a Dios. Y dice la palabra en el verso 18: bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. ¿Lo leemos de nuevo? Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Hace una diferencia en el verso 17, ¿cómo van a ser los que desobedecen? Dice que de esto los días de su vida comerán en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. Pero aquellos que confiamos y tememos a Dios, tenemos esta promesa: bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel a quien Dios teme saldrá bien en todo. ¿Tú tienes una deuda? Di que vas a salir bien en todo. ¿Estás enfermo? Vas a salir bien en todo. Yo te di mi testimonio, fíjate. La verdad, yo doy muchas gracias a Dios que me permite caminar, aunque sea con bordón, pero por fe, con la ayuda de Dios voy a dejarlo. Tú tienes que declararlo. Si estás en alguna enfermedad, declara: por fe voy a salir bien de todo esto. Por fe voy a salir bien de este conflicto legal. Por fin voy a recuperar las tierras que me dejaron, que me quitaron, que me embargaron. Por fe voy a recuperar mi casa. Por fe voy a recuperar a mi hijo que se fue a la droga, se fue a los vicios. Por fe voy a recuperar a mi hija que venga al buen camino. Por fe va a venir los caminos de Dios. Tienes que declararlo, porque es una promesa de Dios, que a los que temen a Dios les saldrán bien ¿en qué? En todo. Y tú y yo debemos de salir bien en todo, porque se supone que tenemos temor y respeto de Dios. Entonces debemos estar bien, vivir bien, porque ese es el deseo de Dios. No te fijes en lo que ganas, no te fijes en... confía en Dios, Dios multiplica. Yo te di mi testimonio. ¿Cómo? No lo sabes, pero Dios sí lo sabe. ¿Cómo te va a suplir tus necesidades? Porque Él dice que no te dejará ni te desamparará, sino que siempre te ayudará y te sustentará con la diestra de su justicia. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Inclina tu rostro, vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, oh Dios, por esta palabra que acabamos de compartir. Te ruego nuevamente, Espíritu Santo, que tú la grabes en nuestra mente y en nuestro corazón, para que dé fruto en nuestras vidas, y que siempre, no importa las circunstancias o las pruebas que estemos atravesando, que confiemos en ti, porque saldremos bien de todo. Y yo declaro, Señor, que con tu ayuda yo voy a salir bien, yo voy a quedar bien de estas fracturas, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, porque sé que tú eres bueno y que grande es tu misericordia. Y te pido, Señor, que si alguno de mis hermanos está pasando una prueba difícil en el área de salud, en el área de trabajo, en el área de relaciones matrimoniales, en el área de relaciones familiares, que confíe en ti y crea y declare que saldrá bien en todo, porque tú eres su Dios y tú lo sustentas con la diestra de tu justicia. En el nombre precioso de Jesús.
Amén y amén. Nuevamente dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Si alguno de ustedes siente necesidad de recibir oración, le voy a animar a que venga al altar. Vamos a orar para que Dios obre en tu vida, y vamos a unir nuestra fe a tu fe para que Dios obre en tu vida a través de su Espíritu Santo. Si tú sientes esa necesidad, no te vayas con esa necesidad, no te dé pena, nadie te va a criticar, nadie se va a burlar. Todos venimos por necesidad, unos de una manera, otros de otra, pero deja las cargas. Ya escuchaste el texto: todo aquel que esté cargado y cansado, venga a mí, que yo lo haré descansar. Precioso Señor, te doy gracias. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Padre, porque sé que tú estás obrando en la vida de todos y cada uno de ellos. Suple sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Dios, que aquel que esté atribulado, tú le des gozo, que aquel que esté cansado, le des nuevas fuerzas, que aquel que esté pasando escasez, tú le des bendición en abundancia, en el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios de abundancia, de multiplicación, y tú quieres que tu pueblo sea bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Pero sobre todo, hermoso Espíritu Santo, ayúdanos a vivir en obediencia, ayúdanos a vivir en temor de Dios. Gracias, hermoso Espíritu de Dios. Esta iglesia está en tus manos, yo la dejo en tus manos. Tú dirígela, tú pastoreala, tú guárdala, tú bendícela en el nombre poderoso de Jesús. Que cada uno de mis hermanos sienta esa paz poderosa que solamente tú puedes darnos, amado Espíritu Santo. Abraza cada corazón, abraza cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, y dales esa paz que solamente tú puedes darnos. Y que ellos no olviden que deben de confiar solamente en ti, y saldrán bien en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale una ofrenda al Señor, por último. Aleluya.